Buenos días a todos desde la sede de la Gaceta, aquí en la Avenida de los Cipreses de Salamanca. Bienvenidos a este foro online dedicado a la transformación digital de las empresas en tiempos del coronavirus. Ya desde hace años todos sabíamos que era algo inexorable. Desde hace años todas las empresas y los negocios aquí en Salamanca también se estaban poco a poco incorporando a esta transformación digital. Sin embargo, desde hace 4 meses, con la llegada de la pandemia, del coronavirus, este proceso se ha acelerado, se ha convertido en una necesidad imperiosa. Todas las empresas tienen que subirse a ese tren cuanto antes. Ya no es una opción, es el único camino, aplicar capacidades digitales a procesos, a los productos, a los activos para mejorar la eficiencia, para mejorar también la relación con los clientes y para descubrir nuevas oportunidades de negocio. No es solo un cambio de tecnología, no es un cambio tecnológico, es un cambio también de mentalidad. Como bien saben los dos ponentes que tenemos hoy en este Foro Gaceta. Ellos, Bernardo Hernández y Jorge Areces, a quienes saludo y a quienes daré paso a continuación, son muy conscientes de esta realidad, entre otras cosas porque llevan años dedicándose a esto, a liderar los cambios tecnológicos, a liderar innovaciones en diferentes ámbitos de la comunicación, del marketing y de la sanidad también. Antes de dar paso y de presentar a Bernardo, quiero recordar a los, en estos momentos me dicen que son 180 participantes, invitados que están siguiéndonos en el foro, que pueden realizar preguntas. Abajo en la pantalla tienen un lugar desde el que plantear sus preguntas, tanto a Bernardo como a Jorge. Y les recuerdo también que al final de este foro, que será sobre las 10:30 dentro de una hora, les pediremos que contesten una encuesta. Les llevará solamente 1 minuto, pero nos vendrá bien para conocer el grado de satisfacción con el evento. Bernardo Hernández es salmantino, es quizás el experto más reconocido en España en transformación digital, uno de los mayores expertos mundiales sin duda. Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas. Tiene un máster en finanzas por el Boston College. Empezó su carrera en 2000 fundando su primera startup, idealista.com. Desde entonces ha participado en otras muchas compañías como Business Angel, en 20, en Wallapop, en Globo, PAC, Plosca, Index, Feber, Verse, floresfrescas.com y 11.870.com. Le conocemos sobre todo porque estuvo trabajando en Google desde 2005 como director de marketing para España. 2 años después se trasladó a San Francisco, allí asumió distintas responsabilidades a nivel mundial en la dirección de Google. 4 años después se trasladó a Nueva York como director general de las guías Zagat, ha sido CEO de Flickr y vicepresidente senior de producto de Yahoo. Tiene otros muchos empleos, por decirlo así. Ahora está también dedicado a gestionar fondos de capital riesgo. Pero, en fin, lo mejor es que le escuchemos. Así que, Bernardo, cuando quieras. Buenos días, gracias por la presentación. Es un honor y una alegría estar compartiendo estos momentos digitales con vosotros. En los próximos 10 o 12 minutos me gustaría deciros un poco lo que pienso que son las líneas generales de lo que está sucediendo, ¿no? Y cómo nos podríamos preparar mejor para un futuro, sobre todo muy incierto, ¿no? Y el primer punto, me gustaría destacar 4 cosas, ¿no? La primera es precisamente esta, la incertidumbre. El futuro es siempre incierto, nunca sabes qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Pero siempre nos gusta prever, por eso ahorramos, por eso planificamos,
Por eso establecemos unas determinadas pautas donde intentamos anticipar el futuro. Lo que nos ha demostrado el coronavirus, sobre todo, es que esa anticipación se ha vuelto altamente inestable, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace 6 meses que íbamos a estar 2 meses encerrados en casa, que las tiendas iban a cerrar, y que iba a caer el Producto Interior Bruto pues más de un 15%, o que no iba a haber turistas viniendo a Salamanca este verano, que los cursos de verano iban a estar cerrados, ¿no? Parecería una película de ciencia ficción y sin embargo está aquí, ¿no? Y esto es algo que no ha sucedido solo una vez, sino que lo que se está poniendo de manifiesto es que va a estar con nosotros durante algún tiempo, ¿no? Entre el 5 y el 10% de la población en España tiene los anticuerpos, no hay seguridad de que los anticuerpos de este coronavirus se queden para siempre. Eso produce muchísima incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en septiembre, no sabemos qué va a pasar en diciembre, no sabemos qué va a pasar el año que viene. Planificar es muy difícil y para los negocios la falta de planificación es letal. Cuando no sabes muy bien qué es lo que va a pasar, pues no puedes comprar, no puedes invertir, no puedes planificar una expansión, tienes que estar un poco a la defensiva esperando qué es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que el elemento más importante es esta incertidumbre, esta falta de previsión, esta falta de seguridad de cuándo va a acabar esto, de qué efectos va a tener, de qué va a suceder en el otoño, en el invierno, el año que viene, ¿no? ¿Cuándo va a volver a suceder algo así, no? Estamos preparados para que vuelva a suceder algo así. Entramos en un entorno de muchísima incertidumbre, donde tenemos que aprender a manejarnos en esta incertidumbre. La respuesta no puede ser vamos a no hacer nada y esperar a que esto pase. Tenemos que seguir funcionando, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a funcionar con una incertidumbre muy alta. Segundo punto que destacaría es la diferencia tan enorme que hay entre regiones y entre países. Lo que está sucediendo en Estados Unidos no es para nada similar a lo que está sucediendo en Europa y en concreto en España, ¿no? Entender que esto es una crisis sanitaria mundial, pero el efecto económico y empresarial es muy distinto el que está pasando en Estados Unidos y el que sucede en Europa y en concreto en España. No se puede generalizar ni podemos aplicar las mismas recetas que se están aplicando en Estados Unidos que aquí en España porque los entornos son completamente distintos, ¿no? Estados Unidos creo que ha hecho muchas cosas bien, entre las que destacaría pues haber inyectado una liquidez muy alta al sistema. Algo muy importante que pasó en Estados Unidos es que la Reserva Federal garantizó la deuda de todas las empresas hasta un determinado punto, ¿no? Esto es lo que se ha venido a denominar una expansión del balance de situación del país, con lo que de repente el riesgo de las empresas queda reducido de una forma muy importante. Esto da mucha seguridad al sistema, ¿no? Reduce esa incertidumbre de la que hablaba en el punto número 1, ¿no? El paro pasó de un 4% en Estados Unidos, un paro prácticamente friccional que se llama, a un 14% en abril, pero se ha ido ya reduciendo en los meses de mayo y de junio. Se han creado millones de puestos de trabajo reduciéndose el paro al 14%. La transición digital en Estados Unidos se ha acelerado muchísimo, ¿no? Todo lo que se podía hacer a través de los medios digitales se ha hecho. De forma que las grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos están en máximos históricos de cotización bursátil. Están mejor que nunca. Amazon, Facebook, Google, Apple, Microsoft están vendiendo más que nunca y están teniendo unos éxitos históricos, ¿no? Esto hace que casi una quinta parte del SP500, que es el índice de la bolsa de Estados Unidos, sean estas grandes empresas tecnológicas, ¿no? Han subido algo entre el 50 y el 100% las acciones de esas empresas. Increíble. En la mitad de una crisis terrible, cuando el paro pasa del 4 al 14%, estas empresas están en máximos históricos. Y esto pone de manifiesto que hay empresas preparadas para la transformación digital que están aprovechando este momento y están ayudando a la sociedad
a navegar por esta incertidumbre, ofreciéndole productos y servicios que están funcionando y que la gente paga por ellos, por eso reaccionan de esta manera, ¿no? En Estados Unidos todo lo que puede hacerse de forma digital se está haciendo de forma digital y no está encontrando límites para ello. En España, sin embargo, pues es completamente distinto, ¿no? No se ha inyectado algo de liquidez, pero en términos absolutos no es mucha. Se han movido fondos de un lado para otro, pero en términos netos no se ha inyectado mucha liquidez. La deuda no está garantizada. Las empresas, tanto las pequeñas y medianas, tienen una sensación de estar desamparadas. Se han aparecido los fondos ICO, pero son muy temporales, hay que acabar devolviéndolos. Nadie garantiza que eso esté cubierto de alguna manera. Se ha dado como una patada hacia adelante en cuanto a las necesidades de financiación de las empresas, pero el riesgo intrínseco de todo lo que está sucediendo no se ha cubierto, ¿no? El paro sigue subiendo, aún se estima que llegará al 25 o al 30%, sin que haya de momento indicios de que eso se esté corrigiendo, ¿no? En Estados Unidos se han creado millones de puestos de trabajo y aquí seguimos destruyendo puestos de trabajo, depende de las regiones, y mucha gente estima que septiembre y octubre será todavía peor, ¿no? El turismo, que supone un 15% de nuestro Producto Interior Bruto, pues este año ha sufrido pues uno de los peores reveses de la historia, ¿no? No hay turistas extranjeros en España. Entraban en España unos 85 millones de personas de fuera. En los últimos 20 años hemos superado incluso a Francia. Somos el segundo país del mundo éramos el segundo país del mundo en cuanto a visitas de turistas extranjeros, y esto ha cambiado, ¿no? Esto está condenado a tener un efecto letal sobre nuestras economías, ¿no? Y sobre todo que no se sabe cuándo esto va a pasar, ¿no? Entonces, la transición, y por último, la transición digital a la que llamaba antes, a la que hacía referencia antes con respecto a Estados Unidos, pues en España se está produciendo con menos velocidad y con menos claridad, ¿no? No hay grandes empresas tecnológicas en España, ¿no? Aquí Telefónica, Indra, Amadeus no están en máximos históricos, al contrario, siguen cayendo con el resto de las compañías, ¿no? Las grandes empresas del IBEX 35 son eléctricas y bancos, ¿no? Que van a sufrir mucho en esta crisis. O sea, nuestro sistema no es comparable al de los Estados Unidos y vamos a sufrir muchísimo en esta crisis que viene. Muchos estudios nos ponen a la cabeza de la recesión mundial junto con Italia, y que encabezaremos probablemente la recesión en cuanto al porcentaje del Producto Interior Bruto que va a caer en los próximos meses o yo diría incluso en los próximos años, ¿no? Lo que nos va a afectar a nosotros de una forma mucho más intensa que a otros países del mundo, en concreto en Estados Unidos, ¿no? Conclusiones que podemos sacar de esto, y con esto voy acabando. Uno, que la transformación digital es un antídoto muy bueno para estos tiempos de incertidumbre y de crisis que vienen. Que todo lo que puede ser digital sea digital es una buena vacuna económica y empresarial para el momento en el que estamos y en cuanto a incertidumbre y para lo que viene, ¿no? Que si en España tuviésemos empresas como tiene Estados Unidos, como Microsoft, como Google, como Apple, como Facebook, ayudarían al resto de la economía a mantenerse y a seguir creciendo, ¿no? Hemos visto pues como empresas grandes han tenido dificultades de transformación digital, ¿no? Cuando ha venido el coronavirus, como la pequeña y mediana empresa no estaba acostumbrada a vender de forma digital y se han visto forzados a tener que vender por WhatsApp o tener que cobrar a través de medios alternativos de pago, ¿no? Y aunque yo creo que se está haciendo mucho, ¿no? Pues el hecho de que Telefónica haya dado acceso gratis durante el coronavirus, ¿no? Donde hayamos tenido anchos de banda ilimitados para poder consumir, hacer videoconferencias y consumir medios digitales, es importante, pero no es suficiente. Hay que hacer muchísimo más y hay que estar mucho más preparados para esta transformación digital, porque el principio más importante a recordar es que todo lo que pueda hacerse de forma digital debe hacerse de forma digital, porque es el mejor antídoto ante la incertidumbre que viene, ¿no? Donde podemos estar de nuevo todos encerrados y todos confinados, ¿no? Los medios digitales nos permiten que la información se procese de una forma más rápida,
que nos podamos comunicar sin salir de casa, es decir, cuando haya limitaciones de movimiento físico, permite que el dinero también se mueva sin limitaciones físicas y yo creo que es muy importante que todo lo que pueda transformarse digitalmente se haga un esfuerzo muy importante para que se adentre en este territorio digital, ¿no? Como conclusión también importante es que esta complejidad, esta incertidumbre no va a desaparecer. Esto va a hacer que aumente la complejidad de absolutamente todo. Todo lo que viene es muy complejo. El entorno digital también establece unos desafíos importantes precisamente porque nos pueden llegar muchas más cosas y se puede procesar mucha más información. Nos llega mucha información, no sabemos lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que es útil, lo que no es útil. Necesitamos más que nunca establecer unos criterios muy claros acerca de la información que procesamos, ¿no? Va a haber mucho ruido, va a haber mucho más ruido del que ha existido hasta ahora, ¿no? Poder identificar lo que es importante de lo que no es importante, lo que es verdad y lo que no es verdad, es crítico, ¿no? Lo digital nos va a ayudar, pero también va a hacer que la complejidad aumente y que el nivel de ruido frente a lo que es importante también sea mayor, ¿no? Y con esto, y lo dejaría ahí, ¿no? Momentos de alta incertidumbre, donde hay que hacer apuestas muy importantes más que nunca acerca de la digitalización. La transformación digital empieza por nosotros mismos, no va a venir una varita mágica ni un experto que nos va a decir cómo hacerlo. Los que nos tenemos que transformar digitalmente primero somos nosotros para poder transformar luego a nuestros negocios y que aprendamos a navegarnos en estos entornos de alta incertidumbre, alta complejidad, de mucho ruido, donde la toma de decisiones va a ser muy difícil como consecuencia de todo esto. Y podemos hablar más tarde de otras cosas. Gracias. Sí, hablaremos después con motivo de las preguntas. Gracias, Bernardo. Voy a dar paso ahora a Jorge Areces, que es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Portland. Tiene un MBA ejecutivo por INSEAD en Francia. Cursó también un máster de Economía Internacional y Dirección de Empresas en Milán y un programa avanzado de dirección en el Instituto de Empresa de Madrid. Como profesional ha estado en puestos de marketing y dirección general también en compañías como Barilla Escandinavia, Fiat Auto España, L'Oréal España, Central Lechera Asturiana, Cofas y La Cera. También ha fundado BHD Consulting, dedicado a la gestión, creatividad y búsqueda de nuevas oportunidades. Y desde hace un par de años colabora con la Fundación Hospital General Santísima Trinidad en todo lo relacionado con su transformación digital. Allí ha puesto en marcha un proyecto muy interesante que ha sido la plataforma de telemedicina App Médica, de la que ya disfrutan más de 10.000 pacientes. Así que vamos a escucharle, Jorge, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este foro y compartir reflexiones con Bernardo, que ha sido un auténtico placer escucharle. Y yo recojo un poco una de las frases que comentaba Bernardo ahora mismo para empezar estos 10 minutos de reflexión, ¿no? Todo lo que pueda ser digital debe ser digital, es evidente. Nosotros siempre partimos, y hablando de sanidad, esto coge mucho más empaque y mucha más importancia, ¿no? Está claro que hay que transformarse digitalmente, como también está claro que la tecnología no va a sustituir al 100% el trabajo de un médico, pero sí que nosotros estamos seguros de que los médicos que utilicen la tecnología van a sustituir al 100% a aquellos médicos que no utilicen la tecnología, ¿no? Hablar en pleno siglo XXI de nuevas tecnologías en sanidad creo que es evidente. Las nuevas tecnologías llevan jugando un papel fundamental en la sanidad desde hace muchos años. Es una realidad que desde la óptica de los equipamientos, las herramientas, el I+D+I, la tecnología está presente en el sector sanitario. La verdad que los avances en los últimos años, tanto en el tratamiento de enfermedades, pensando en temas oncológicos, en
en la utilización de mejora de pruebas diagnósticas, incluso en el ámbito de la cirugía. A día de hoy es viable el poder operar con un robot utilizando un joystick como el que utilizamos en un videojuego o en la PlayStation, y que un cirujano nos esté operando a 1000 kilómetros de distancia, ¿no? Con la misma precisión que tendríamos en un quirófano. Negar todos estos cambios en el sector sanitario sería absurdo. Pero también es cierto que sería tan absurdo como llegar a afirmar que el sector sanitario, que el sector salud ha entrado de lleno en el mundo de la transformación digital, ¿no? Todavía nos queda un largo camino por recorrer, y sobre todo con la intención de romper esa incertidumbre a la que hacía mención Bernardo en su intervención. Es paradójico, pero digamos que todos los avances que hemos tenido en la sanidad a día de hoy, que han sido, repito, muchos y muy buenos, van un poco en contra del propio sistema. Todos estos avances, y es duro decirlo, pero sí que han puesto en tela de juicio la sostenibilidad del sistema tal cual lo conocemos hoy aquí, y más en un país como España, digamos, con un peso de la sanidad pública importante, ¿no? A día de hoy estamos viendo que, como comentaba ahora mismo, que las mejoras en servicios y en pruebas es algo evidente, es algo que está ahí, de lo que todos nos hemos beneficiado y que tenemos que seguir haciéndolo, pero desgraciadamente estas mejoras de servicios llevan asimiladas pues, unos incrementos de coste que empiezan a ser inasumibles para la sanidad. A día de hoy estamos utilizando un número de recursos digamos, iguales a los que hacíamos hace años, mientras que estamos haciendo todo esto con equipamientos y con procesos más costosos de lo que era. Y esto, lógicamente, es un modelo que a día de hoy no tiene una continuidad garantizada en el tiempo. Yo creo que ese es el gran reto que tiene la sanidad española en estos momentos, es ser capaz de encontrar un nuevo modelo sanitario, un nuevo modelo que sea de coste efectivo. Y cuando hablo de un modelo de coste efectivo, no quiero decir que haya que despersonalizar ni olvidarse de lo que claramente es una actividad asistencial, donde el lado humano es clave y es fundamental. Pero es ahí donde la transformación digital tiene que ayudarnos desde ya a conseguir este nuevo modelo de sanidad que todos estamos buscando. Además, transformación digital que requiere inversiones que posiblemente no sean inversiones tan costosas, digamos, a nivel económico como las que se vienen realizando en el sector a día de hoy, pero sí que son inversiones costosas en cambio de mentalidades. Aquí sí que vamos a necesitar un cambio disruptivo en la manera de pensar, en la manera de hacer las cosas y de intentar pues, llegar a esa ecuación que busca la transformación digital, que es el hacer más con menos, ¿no? Y aquí recojo también otra de las cosas que comentaba Bernardo, los límites, ¿no? Estamos siempre poniendo límite a todas las cosas. Hay ejemplos. Esta pandemia nos ha servido para ver cómo, en el caso de China, por ejemplo, si es cierto que en tiempo récord, en unos 10 días, lograron construir un hospital gigantesco que fue pues un poco alabado en todo el mundo, o por lo menos en medio mundo, por lo que aportaba al freno de la pandemia. Pero el éxito de China y el frenazo de la pandemia no fue eso. El frenazo de la pandemia en China fue simplemente, y digo simplemente porque era algo que ya existía, aplicar a la telemedicina un concepto tan evidente como son las videoconferencias. Lo que verdaderamente frenó la pandemia en China fue que se llegaron a hacer más de 500.000 de videoconsultas a través de plataformas de telemedicina, evitando así desplazamientos necesarios a los hospitales, contagio de la gente, una mejor preparación de los sanitarios, menos infecciones en los sanitarios. Al final,
lo que se hizo fue utilizar la tecnología presente y la tecnología que ya existía y que no requería tampoco de una inversión masiva económica al servicio pues, de la sanidad, que era lo que se necesitaba, ¿no? Hay que saber llegar y aprovechar las oportunidades, no sé. Sirva de inciso y es algo lo que me gusta hablar, aunque no es algo que sea para sacar pecho, pero ahora mismo España estamos ante unas oportunidades, como comentaba Bernardo, y con la necesidad imperiosa de hacer cosas y de cambiar la manera. Digitalizar todo aquello que podamos. Por ejemplo, el teletrabajo, ¿vale? Mientras que otras culturas, como la americana, ¿no? Que también estoy bastante familiarizado con ella y como no voy a profundizar, que ya lo ha hecho suficientemente en Bernardo, pero sí es cierto que mientras en otros países se premia y se potencia este tipo de iniciativas, en nuestro país, cuando llega el momento de hablar de teletrabajo, salimos todos los agentes sociales a la calle y de lo que nos preocupamos, y permítanme la banalidad, es de quién va a pagar la silla en la que trabajo desde casa. Cuando nadie se ha preguntado, ese señor o esa señora que vive en Madrid, en Majadahonda, que trabaja en San Sebastián de los Reyes, que todos los días para ir a trabajar invierte ida y vuelta entre 2 y 3 horas de su tiempo, costes en gasolina, costes de manutención, no poder llevar a tus hijos al colegio, y resulta que se nos abre un mundo nuevo, un mundo en el que podemos hacer cosas distintas, y lo único que nos preocupa es cómo podemos limitar esto desde una óptica, digamos, de reglamento y de legislación. Esto es un poco también lo que nos frena esta transformación digital, ¿vale? Hecho este inciso, esa nueva manera de pensar es la que nos tiene que ayudar en el mundo de la sanidad a construir este nuevo modelo. Un nuevo modelo que es muy sencillo, porque es un modelo que parte de lo básico de la sanidad, que es la relación de un médico y un paciente, y cómo estos se relacionan en un acto médico que es una consulta. A día de hoy, el viejo sistema es un sistema en el que estamos totalmente desfasados. Es un sistema en el que la relación entre el médico y el paciente es puntual. Es una relación en la que es totalmente reactiva. Solo voy a los médicos cuando tengo un problema, con lo cual esto me genera más gasto sanitario. Es una relación que no está integrada ni con las personas ni con los sistemas. Y es una relación en la que no compartimos ningún tipo de información. Hoy, en un mundo de economía colaborativa, esto tiene que cambiar drásticamente. Pasar a ser una relación donde la información sea el punto de contacto entre médico y paciente, sea una relación permanente, sea una relación mucho más regular en la que provoquemos mucha más proactividad en tiempo también de incertidumbre, lo cual nos servirá para reducir los gastos médicos de lo que es el sistema sanitario. Y sin duda, legislado. Estamos hablando de datos médicos, de datos con una sensibilidad muy alta, en los que, lógicamente, tendrá que haber una legislación que nos garantice a los usuarios de este nuevo modelo pues la máxima seguridad a la hora de poder compartir información con los profesionales sanitarios. De ahí que está muy bien hablar de tecnología, pero la tecnología sola no vale, no sirve. Tenemos que acompañarla de las personas y de un cambio cultural importante, tanto de organizaciones como de la propia administración. Hemos visto, los que hemos trabajado en distintas organizaciones, grandes, pequeñas, hemos visto proyectos fantásticos de implantación de herramientas maravillosas que han sido un auténtico fiasco porque no han sido, digamos, llevados a cabo ni utilizados por los equipos para los que eran previstos, ¿no? De ahí que este es otro de los puntos muy importantes a la hora de implantar este modelo. La transformación digital, ¿no?, nos acompaña desde un punto de vista también de funcionalidad y de usabilidad, de hacer las cosas de manera sencilla, ¿no? Solo pienso en mis padres durante esta época de pandemia. Yo nunca he visto a mis padres con el ratón de un ordenador y son usuarios adelantados de un iPad o de una tableta para poder hacer videoconferencias con sus nietos, meterse en el banco, cuando estamos hablando de personas de más de 75 años, que antes era impensable, ¿no? Entonces, al final, tenemos que ser capaces de tener impacto en todo lo que hacemos en transformación digital y desde el primer ejecutivo de una compañía hasta el último trabajador en la misma.
Al final, la transformación digital debe de perseguir una planificación estratégica que nos dé una visión hoy en día relativamente a corto o medio plazo, como muchísimo, para gestionar esa incertidumbre. La transformación digital nos tiene que permitir motivar, involucrar a los equipos, sobre todo retener talento. Hoy en día las nuevas generaciones están buscando hacer las cosas de manera distinta para poder pertenecer a una organización. La transformación digital no es una moda, es una mejora continua de procesos en las organizaciones y eso está demostrado. Lo tenemos claro nosotros en la Fundación Hospital de la Santísima Trinidad. Implantar la herramienta de telemedicina ha sido un éxito desde el punto de vista médico-paciente, pero ha sido una mejora tremenda para los equipos de administración, para los equipos de facturación, que ven cómo la información fluye mucho más, compartida entre todos. La transformación digital es clave lo comentaba Julián al inicio de este foro, para la fidelización de pacientes y de clientes. Y, por último, y no menos importante, es clave para gestionar todos los datos a los que vamos a tener acceso en cualquier profesión, en cualquier sector de actividad y que son datos que vamos a tener que utilizar, y más en el mundo sanitario, de manera preventiva para poder gestionar en esta época de incertidumbre. Hermano, ya lo adelantaba César Alierta hace ya unos cuantos años que el dato iba a ser el petróleo del siglo XXI, ¿no? Pues en sanidad esto va a tener, si quiero, mucha más vigencia y muchísima más importancia. Gracias Jorge. Vamos entonces con las preguntas, que hay muchas. La primera, Bernardo, preguntan si en una empresa el gestor, el presidente, puede liderar la transformación digital sin tener un conocimiento profundo del mundo digital o ser un convencido, solamente contratando un equipo, unos expertos externos. La respuesta es no. La respuesta es no. Esto es como decir, ¿podría haber llegado Colón a América sin ser un buen capitán o saber de barcos? Y podría haber contratado a alguien que le hubiese ayudado con la navegación, ¿no? La respuesta es no. Y ese error creo que es un error, se suele cometer muy frecuentemente, ¿no? Cuando una empresa necesita contratar a un se llama un Chief Digital Officer, un Chief Information Officer, normalmente a quien hay que reemplazar es al CEO, ¿no? El primero que tiene que transformarse digitalmente es el líder, ¿no? El de arriba, porque va a haber que tomar decisiones muy importantes de inversión, de riesgo estratégico, que van a ser muy difíciles y que van a requerir mucho riesgo y tienen que tener un criterio muy ajustado, ¿no? Entonces, te podría poner muchos ejemplos, ¿no? Alguien de la industria cárnica me llamaba hace un par de semanas y me decía, ¿qué me puede ayudar a esto? Con la página, con la venta, porque está todo el mundo vendiendo online ahora y yo ya llevo 2 páginas, me han salido todas fatal y al final nadie me vale, ¿no? Digo, bueno, es que el que tiene que hacer esto eres tú, ¿no? Ya, pero es que yo esto no sé, pues entonces fin de la historia, ¿no? Tienes que saber. O sea, no puedes subcontratar algo que es crítico para tu empresa. Y lo digital es tan crítico como el resto de las cosas que haces en tu empresa. No es una cosa... Ha venido muy rápido, nos ha sorprendido a todos, aunque lleve ya todo esto pues 20 o 30 años, lo solemos todavía ver como algo externo, como algo exógeno que otra persona puede hacer y que yo me puedo mantener todavía al margen, ¿no? Esto no es así. No es así. Cuando el fundador de Facebook compra Instagram hace ya 10 años por más de $1.000 millones, todo el mundo piensa que está loco, ¿no? Incluso su consejo de administración dice que está loco, pero él insiste, ¿no? Insiste, arriesgando pues más de $1.000 millones por una empresa muy pequeñita que tenía en ese momento muy pocos usuarios, ¿no?
se ha demostrado, ¿no?, que la compra de Instagram pues, fue súper acertada estratégicamente y ahora Instagram es mucho más grande que Facebook y genera más dinero que Facebook, ¿no?, que la red social de Facebook para todo el grupo de Facebook, ¿no? Os podría poner un montón de ejemplos de estos, ¿no?, donde la determinación y la capacidad del líder han sido críticas para la supervivencia y la relevancia de las empresas, ¿no? Y de la misma forma, ¿no?, empresas como Nokia o como BlackBerry que han desaparecido porque sus líderes pues, no han sabido tomar las decisiones estratégicas correctas en cada momento como para poder seguir siendo relevantes y seguir avanzando, ¿no? La transformación digital empieza por el líder, no se puede subcontratar, hay que hacerlo dentro de la empresa y después de transformarte tú, tienes que transformar tu empresa. Pero no, las recetas de que te lo haga alguien son muy caras y nunca salen bien. Bien, una pregunta para Jorge Areces. Dicen, la telemedicina está muy bien, pero ¿no está de acuerdo en que la telemedicina deshumaniza y que el trato personal también ayuda a curar? Una de las primeras cosas que comentaba en mi intervención era que una actividad asistencial no debe dejar de lado nunca el lado humano. Y el lado humano es fundamental. Pero también no podemos obviar que la tecnología nos permite estar más conectados y también ser humanos. Una videoconsulta no tiene por qué ser deshumanizada. Es cierto que nosotros somos una sociedad donde el contacto humano es fundamental, pero tenemos que ir poco a poco acostumbrándonos a que hay una nueva realidad y que tenemos que ir acostumbrándonos a ella. No en vano, hay digamos, sistemas sanitarios en los que la telemedicina ya está implantada de manera fuerte, como es en Estados Unidos, y prácticamente 8 de cada 10 usuarios de lo que es la telemedicina la prefiere sobre una consulta presencial. Esto no quiere decir que el acto esté deshumanizado, sino que el paciente se siente incluso mejor atendido en telemedicina que presencialmente muchas veces. Aquí estamos ahora mismo en un claro ejemplo de esto. Un foro de la Gaceta Online que se venía realizando en presencial, y es cierto que el trato humano es importante, pero al final aquí el contacto y la relación sigue siendo buena. Hay dos preguntas coincidentes para Bernardo. Una dice, ¿por qué España y Europa han perdido la batalla tecnológica? Y otra dice, ¿por qué no hay en España empresas punteras en la innovación digital, pese a tener compañías de nivel mundial en comunicación, en banca o en energía? ¿Qué pasa? Perdón, gracias. Digo que podríamos estar hablando de esto aquí durante un montón de tiempo y da para mucho, ¿no? Yo creo que en España sí hay empresas punteras tecnológicas, ¿no? O sea, Telefónica ha sido una de las grandes, sigue siendo una de las grandes empresas de telecomunicaciones del mundo, ¿no? Lo que pasa es que los americanos nos han ganado la mano, ¿no? ¿Por qué ha sido así? Pues porque nos llevan, pues, no unos pocos años de ventaja, nos llevan décadas y décadas de ventaja, ¿no? La transformación digital no es algo que empieza hace 10 o 15 años, es algo que empieza hace 70 años, ¿no? Y los Estados Unidos, pues, empezó mucho antes en esto, ¿no? El capital riesgo en Silicon Valley, pues, empieza en los 40 y en los 50, ¿no? Pues aquí empezamos a despertar esto pues hace 10 años, ¿no? Entonces esos 60, 70 años se notan, ¿no? Porque esto no es tema de una empresa, es un tema de ecosistema, ¿no? Necesitas el talento, necesitas la inversión, necesitas las empresas y necesitas el mercado, ¿no? Necesitas esos 4 pilares para que esto funcione bien. Entonces necesitas que el talento esté suficientemente desarrollado, que las universidades formen a gente, no solamente buenos ingenieros, sino buenos ingenieros de negocio, ¿no? Que el capital invierta y que sepa invertir en esto, que las empresas sepan desarrollar todo esto de forma efectiva.
Y son un montón de cosas que no es una sola variable, sino que son un montón de cosas que tienen que ver con la madurez del ecosistema, ¿no? Va cambiando todo poco a poco en España, ¿no? El talento cada vez está más formado. Cuando nosotros montamos Idealista, la gente que montaba en empresas no eran ingenieros, ¿no? Ahora cada vez hay más ingenieros que montan empresas, ¿no? Durante mucho tiempo en España el ingeniero era ingeniero, el empresario era empresario y no se mezclaban, ¿no? Y cuando se necesitaban, pues trabajaban juntos, pero en Estados Unidos casi todos los grandes fundadores de empresas muy importantes tecnológicas son ingenieros que han salido de negocio, ¿no? Pues todo eso va poco a poco cambiando. No había un network de capital riesgo hace 10 o 15 años, cada vez hay más inversión en capital riesgo, las empresas empiezan a entender todo esto mucho más. En Estados Unidos muchas empresas tradicionales compran startups, en España no hay tradición de hacer esto, se va cambiando poco a poco, aprendiendo, ¿no?, a cómo hacer este tipo de simbiosis entre las startups digitales y las empresas tradicionales, ¿no? Entonces, creo que esto puede cambiar, que está cambiando, y creo que podemos ver grandes empresas españolas que pueden liderar de la forma que lo están haciendo Estados Unidos. En Estados Unidos, pues Microsoft o Apple o Google, pero creo que va a llevar algo de tiempo y sobre todo necesita una maduración de un ecosistema que no tenemos, ¿no? ¿Por qué tenemos bancos y tenemos eléctricas? Pues por la misma razón, porque los bancos y las eléctricas, pues en España llevamos haciéndolos más de 100 años y entonces pues el tiempo es una variable muy importante, ¿no? Y no se puede correr. Cuando hay gente que dice, venga, pues vamos a hacer un plan durante 4 años, vamos a hacer un Silicon Valley. Primero hay que aunar esfuerzos, ¿no? En España también somos muy dados a tener cada comunidad autónoma su esfuerzo, cada ciudad su esfuerzo, cada empresa su esfuerzo. En Estados Unidos está todo en Silicon Valley, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante aunar esfuerzos, ¿no? Y en la medida en que aunemos estos esfuerzos, podremos concentrar la inversión y que dé lugar a cosas parecidas a las eléctricas o los bancos, ¿no?, al cabo de unas décadas. Pero tenemos que ser pacientes. Sí, Jorge, preguntan, el coronavirus ha mejorado la imagen de los hospitales, también de los privados. ¿Es, aunque esté mal decirlo y por desgracia, una oportunidad el coronavirus para crecer y reforzar proyectos como el de la Santísima Trinidad? Vamos a ver, lo que ha puesto de manifiesto esta crisis sanitaria es lo que comentaba antes, ¿no?, el compromiso y la capacidad de los profesionales que conforman todo el ecosistema sanitario de España. Desde luego, yo hablaba antes de que el modelo no era sostenible, el modelo que conocemos ahora mismo en España, y es muy necesario, más que nunca, el que haya una colaboración público-privada en el ámbito de la sanidad para poder garantizar una sanidad de garantías y de calidad a todos los ciudadanos. Hermano, la colaboración que ha habido durante este momento de la pandemia ha sido muy alta, aunque también hemos echado de menos toda la sanidad privada y así están, ¿no?, los datos están ahí, que los organismos públicos nos hubieran utilizado un poco más para poder llevar a cabo y aportar un plus en la lucha contra la pandemia. Pero, desde luego, la sanidad privada está más vigente que nunca. Estamos en una situación difícil porque la caída de actividad ha sido cercana al 90% en estos últimos meses. En el caso de la Santísima Trinidad, sí que ya veníamos trabajando durante hace casi 2 años en el cambio o la digitalización que nos ha permitido pues poner y dar una asistencia a través de telemedicina a nuestros pacientes y actividad a nuestros médicos, pero la colaboración de la sanidad privada y de la sanidad pública es algo fundamental, sin lo cual no hay sostenibilidad del sistema. Sí, Bernardo, preguntan qué te parece la tasa Google que tiene en proyecto imponer el gobierno español y qué opinas también de
el proteccionismo de Donald Trump, si eso puede dañar la economía de Estados Unidos. Me tocan las preguntas más escabrosas. Vamos a ver, es un tema complejo el tema de la tasa Google. Yo creo que el problema es real, o sea, lo que intentan solucionar con la tasa Google es real, pero la solución no es correcta, ¿no? Para dar un poco de contexto para el que no sepa lo que es la tasa Google, es un impuesto que algunos gobiernos europeos, entre ellos el gobierno español, quieren crear para compensar el hecho de que las grandes tecnológicas americanas han buscado, han desarrollado estructuras muy eficientes fiscalmente, perfectamente legales, donde pagan impuestos en los países, aunque tengan actividad en España, acaban pagando impuestos en los países donde los impuestos son más pequeños, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que intentar es trabajar junto con estas grandes empresas americanas para que entiendan la necesidad de que tienes que contribuir fiscalmente a los esfuerzos de los países donde operas y que no tiene ningún sentido pues, que generes cientos de millones en ingresos en países europeos y que acabes pagando una tasa efectiva pues, por debajo del 10%, ¿no? Como son algunos de los casos, pero no creo que la solución sea imponer una tasa genérica, porque eso al final lo van a pagar los usuarios, lo que van a hacer es aumentar los precios de los productos que vendan estas empresas y al final es un impuesto indirecto para todos, para el resto de los consumidores, ¿no? O sea, que yo creo que el problema es real, pero la solución no es efectiva, esa no es la solución. Yo creo que hay que trabajar desde Bruselas de forma coordinada de todos los países europeos, trabajar con los departamentos de policy de estas empresas americanas y juntos encontrar una solución global europea y coordinada a este problema de los tratamientos impositivos de los ingresos generados por cada uno de los países, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, el proteccionismo de Trump, bueno, pues yo creo que es parte de su ideario. El proteccionismo en general no es bueno porque reduce la dinámica del comercio mundial y el comercio mundial pues, es bueno para las economías. Cuanto más exportación, cuanto más abiertas sean las economías, más crecen las economías y los proteccionismos cierran las economías, ¿no? Entonces yo creo que no está bien. Lo que pasa es que yo creo que es una reacción, esto me gusta siempre decirlo, hasta cierto punto entendible, ¿no? Yo creo que Trump, con malas formas y bueno, pues muy al estilo de Trump, pues ha dado un golpe en la mesa, ¿no? Donde dice, estamos hartos de ser los que acaban pagando el pato constantemente en las guerras comerciales, sobre todo con China, ¿no? Pero también con Europa y con otras regiones del mundo, ¿no? Yo creo que intentando ayudar estas economías abiertas y el dinamismo del comercio mundial, pues los Estados Unidos han hecho concesiones a lo largo de las últimas décadas en tarifas y en políticas no proteccionistas, donde ha llegado Trump y ha dicho, mira, hay sectores muy importantes de la economía americana que están sufriendo mucho y es hora de defenderlos de alguna manera, ¿no? Ya digo que no estoy de acuerdo con las formas en las que lo está haciendo, ninguna de las políticas que a nosotros, a España, por ejemplo, nos ha afectado mucho, como el vino, la aceituna, pero estoy de acuerdo con el fondo. Yo creo que de alguna manera hay que lanzar un mensaje, sobre todo a China, decir, ya basta, ¿no? Ya basta, donde vosotros no tenéis elecciones, tenéis un tipo de cambio completamente controlado, no tenéis unas políticas de respeto a la propiedad intelectual que sean muy ortodoxas, establecéis los aranceles que queréis cuando queréis sin consultarlo con nadie, produciendo a unos costes competitivos súper agresivos que están acabando con las economías locales en muchas partes del mundo. Basta ya, ¿no? Y entonces entiendo la motivación, aunque, insisto, no justifico la forma ni las políticas a través de las que se han hecho.
Esta es también para ti, Bernardo. Preguntan en España qué sectores están reaccionando mejor a esta necesidad de la transformación digital y, como gestor de fondos, en qué sectores concretos de la economía española invertirías o estás invirtiendo o recomiendas invertir en estos momentos. En cuanto a la primera parte de la pregunta, no creo que sea un tema de sectores, que sí hay sectores que por temas coyunturales pues les está viniendo mejor esto que a otros, pero hay mucha diferencia en cuanto a la preparación de las empresas, ¿no? Por ejemplo, en el mismo e-commerce pues hay mucha diferencia entre empresas que estaban preparadas para poder funcionar digitalmente y empresas que no, ¿no? Amazon ha crecido un 50% su cuota de mercado, que ya era muy alta, pues ahora la tiene todavía más alta, ¿no? Se estima que en torno al 75% del e-commerce durante la pandemia se lo ha llevado a Amazon, ¿no? Gente que nunca había comprado en Amazon ha comprado en Amazon y ha descubierto pues lo fácil. Tienen de todo. Era lo que era el Corte Inglés antes, ¿no? ¿Os acordáis? Cuando el Corte Inglés tiene de todo, vete al Corte Inglés porque cuando necesitas algo tiene el Corte Inglés, ¿no? Pues ahora es Amazon. Y no solamente encuentras todo lo que buscas, sino que lo encuentras a un precio muy competitivo y te lo llevan a casa al día siguiente o a los 2 días, lo puedes devolver con fricciones muy pequeñas, ¿no? Estar preparado para que estas fricciones sean muy pequeñas les ha permitido ganar una cuota de mercado muy alta. Empresas tradicionales, pues que no estaban preparadas, ¿no? Entrabas al supermercado de turno y tardaban una semana en enviártelo o no tenían lo que buscabas, o cuando se equivocaban pues era un dolor tremendo devolverlo o que te ajustasen, ¿no? Lo que te habían cobrado, ¿no? Entonces, dentro de un mismo sector ha habido empresas muy preparadas y empresas no preparadas, ¿no? Entonces, yo creo que es más un tema de lo preparada que estaban las empresas. Y esto lo malo es que esa gente que ha probado lo nuevo ya se queda, ¿no? En estas situaciones de crisis ha pasado siempre. Permiten que el que está preparado se beneficie tremendamente, ¿no? Porque un porcentaje muy alto de esos usuarios que nunca te habían utilizado, que ahora te utilizan, se quedan ya para siempre, ¿no? Sectores a los que esto le ha venido mejor, pues obviamente la distribución de alimentos, ¿no? Los supermercados durante el mes de abril y de mayo han vendido más que en todo el año pasado. Ha sido su mes de agosto, este año ha sido abril y mayo, ¿no? Para ellos, ¿no? El sector de alimentación, que además ha respondido yo creo que muy bien, ¿no? Porque no se ha roto lo que se llaman las supply chains, las cadenas de suministro, ¿no? Ha habido, salvo estas locuras de papel higiénico las primeras semanas, el resto hemos tenido prácticamente de todo, ¿no? Durante esta pandemia, ¿no? Las cadenas de suministro han funcionado bastante bien. Y como resultado, pues el sector alimenticio yo creo que ha funcionado muy bien, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho el sector de logística, he invertido y sigo invirtiendo mucho en el sector de logística, precisamente porque esos cuellos de botella de la última milla de cómo llevarte el paquete a casa cuando compras por internet son fundamentales, ¿no? El hecho de que funcionen bien, de que funcionen rápido, de que funcionen de forma segura, tanto para la entrega como para la devolución, es fundamental. Y todas las empresas de última milla han salido muy beneficiadas, ¿no? Yo diría además que el sector de la medicina, de la telemedicina, los que han estado bien preparados pues han salido muy bien. El sector del seguro también se están produciendo innovaciones muy fuertes en el tema de los seguros médicos, donde están apareciendo cosas donde pagas por incidencia, donde se establecen diferentes niveles de servicio en función de lo que se paga, ¿no? Hemos visto como aunque tuvieras un seguro médico muy bueno, pues la gente no quería ir a urgencias porque tenía miedo a contagiarse. Hay que estar preparado para pues, estas urgencias de doble entrada, gestión de pandemias, gestión del diagnóstico, gestión de las pruebas. De nuevo, los que han estado preparados han salido tremendamente beneficiados y los que no estaban preparados pues han sufrido muchísimo, ¿no? Pero el sector de health yo creo que también ha salido bastante beneficiado. Y por último, el sector de los pagos, ¿no? Donde yo he estado, donde mi última empresa es en esto y conozco muy bien. Yo creo que el efectivo pues va a utilizarse cada vez menos.
y los medios digitales de pago pues se están imponiendo, ¿no? Empresas como mi empresa Verse, que te permite los pagos entre individuos, o la digitalización en general de los bancos, pues ha sido fundamental, ¿no? El contacto físico con los bancos será cada vez menor y el uso del efectivo será cada vez menor, ¿no? Yo creo que esto está poniendo de manifiesto, no solamente por el riesgo que tienen que los billetes y las monedas tengan gérmenes, sino porque no hay transacción física. Entonces, al hacerse digital, pues tienes que utilizar medios de pago digitales, ¿no? Porque no hay cercanía física para que se pueda producir el pago, ¿no? O sea, que yo creo que el efectivo está doblemente amenazado, ¿no? Uno, porque es una vía de contagio, y dos, porque el distanciamiento social lo hace muy, muy difícil, ¿no? Yo destacaría esos sectores. Bien, volvemos con Jorge. Pregunta si en la dirección del Hospital de la Santísima Trinidad están convencidos de que va a haber un rebrote parecido a marzo-abril en octubre de este año, y si están preparados para ello, en su caso. Esta sí que es difícil, Bernardo. en la incertidumbre que comentábamos antes, ¿no? Vamos a ver. Lo que estamos seguros es que hay que mantener la máxima prudencia en estos momentos. Estamos viendo que hay repuntes o rebrotes, perdón, en España en distintas áreas. Países como Israel, la curva de contagios en Israel ha crecido en las últimas semanas de manera increíble, incluso a niveles de inicios de año, con lo cual la prudencia y el hacer caso a todas las recomendaciones que nos hacen desde las distintas administraciones es fundamental. Es cierto que nuestra curva de experiencia es importante en estos momentos. Nosotros hemos trabajado muy duro no ya desde marzo, sino incluso desde principios de años en conjunto con el SACIL en la puesta en marcha y adecuación de los protocolos necesarios para poder dar respuesta. Y sí que estamos preparados en caso de que vuelva a haber otro brote. Es más, en estos momentos incluso estamos trabajando con AENOR en la certificación de nuestro hospital como un hospital COVID-free, ¿no? Siguiendo y, digamos, lo que hablamos antes, certificando todos los protocolos de actuación que tenemos dentro del hospital. ¿Saber el impacto que va a tener un posible rebrote? Pues a día de hoy nadie lo sabe. Lo que sí está claro es que hay que estar preparados, y en la Fundación de la Santísima Trinidad lo estamos. Nos quedan 3 minutos, Bernardo, y tengo 2 preguntas. Una sobre redes sociales y periodismo. ¿Cree que las redes sociales pueden sustituir al periodismo? Y si no, ¿cree que las redes sociales deberían estar sujetas a una legislación más estricta para evitar las fake news? Y la otra se refiere a la educación universitaria a distancia. ¿Cómo ve el futuro de la educación superior? En 3 minutos. A ver, vamos a ver. Yo creo que las nuevas tecnologías tienen que tener algo de regulación, pero no pueden dirigirse a través de la regulación. Lo que hay que hacer es aprender a utilizarlas, ¿no? Las tecnologías tienen muchas cosas buenas y tienen algunas malas. No puedes quedarte con todo lo bueno y no tener nada de lo malo, ¿no? Lo puedes limitar de alguna manera, ¿no? La tecnología nos da conectividad, nos da alcance, pero al mismo tiempo nos añade mucho ruido, ¿no? Entonces hay que aprender a gestionar este ruido, ¿no? Hay que tener cuidado a la hora de compartir las noticias, hay que leer muy bien y aplicar un poco de criterio. Cuando te mandan algo, pues esto suena bien o no suena bien. Ya hay herramientas muy buenas como Neutral que te ayudan a saber si una noticia es fake o no, pero es muy difícil esto controlarlo a través de regulación. O sea, no puedes, ¿no? Yo creo que ya hace mucho la regulación, porque cuando algo es fake y se distribuye, pues la ley pues lo castiga y lo pena y se está persiguiendo, ¿no? Y yo creo que tanto la policía como los abogados pues están haciendo una labor muy buena. Pero es uno de los precios que tenemos que pagar, y lamentablemente pues antes los periodistas hacían investigación, había un código deontológico, se contrastaban fuentes, y pues ahora pues con internet cualquiera es periodista
cualquiera pues con Photoshop hace una noticia y la convierte en falsa y la divulga, y a través de WhatsApp pues llega a cualquier sitio, ¿no? Tenemos que hacer un uso responsable de las redes, y antes de distribuir una noticia, pues pararnos a pensar si esto puede ser verdad o no, y buscarlo en internet y ver si efectivamente es así o no, antes de reenviarlo corriendo, porque de repente nos sorprende muchísimo lo que dice y mirad lo que ha pasado. Pues antes de tener esa reacción dramática y urgente ante las noticias, pues se nos impone a todos la necesidad de tener un poco de criterio y de prudencia, ¿no?, a la hora de distribuir las noticias. ¿Suplantará al periodismo? Ya lo ha hecho, ¿no? Yo creo que las redes sociales no son una alternativa al periodismo, sino que son una parte fundamental del periodismo. Son la columna vertebral, yo te diría, del periodismo. Es imposible hacer hoy periodismo sin tener una estrategia de redes sociales fundamentalmente incluida en la estrategia tanto de construcción de la noticia como de difusión de la noticia, ¿no? Es imprescindible, ¿no? Y recuérdame la otra pregunta. Era sobre el futuro de la universidad, nada menos. La educación a distancia va a sustituir la universidad presencial. Lo conozco bien, soy miembro del Consejo Social de la UNED, de hecho les ayudo en todo lo que puedo, y creo que esto está poniendo de manifiesto pues que la presencia tampoco es necesaria para la educación, ¿no? Un montón de chavales han hecho la selectividad este año, o como se llama ahora, UBA, no recuerdo cómo se llama, y se han preparado todos durante 6 meses de forma no presencial, ¿no? Y los resultados ahora los veremos, ¿no? Pero yo creo que no van a ser malos. Las tecnologías nos permiten más atención, permiten que el estudiante tenga acceso a muchos más recursos digitales, y yo creo que de nuevo esto está forzando a que la educación, sobre todo la de educación a distancia, se transforme digitalmente, con el principio que decía al comienzo, ¿no? Todo lo que pueda ser digital será digital, ¿no? Y creo que la educación a distancia es un gran ejemplo donde esta aceleración de la transformación digital va a tener grandes beneficios, y sobre todo es la educación que mejor estaba preparada para esta transformación digital, porque ya estaba preparada para la distancia y ya tenía unos cimientos digitales muy fuertes, ¿no? O sea que yo creo que la educación a distancia saldrá altamente beneficiada de esto. Bien, muchas gracias, Jorge, Bernardo, por vuestra valiosa aportación a nuestro conocimiento de lo que es la transformación digital. Antes de despedir este foro, quiero recordar ahora me han dicho que han estado más de 200 personas conectadas al foro, que tienen la posibilidad, yo les rogaría que contesten este pequeño cuestionario sobre satisfacción del evento. Y sí quería, antes de despedir, dar las gracias a nuestros patrocinadores, a la Fundación Hospital General Santísima Trinidad, a Telefónica, a la Universidad Pontificia de Salamanca, a CGB Informática y a Valentín Gallego, auditores y consultores, por el patrocinio del foro. Y no me queda más que desearles salud y que tengan todos un buen día. Muchas gracias.